La historia de Palestina no puede entenderse sin reconocer el papel del imperialismo occidental, que tras la Primera Guerra Mundial reconfiguró Oriente Medio para servir a sus intereses estratégicos y económicos. La cesión de parte de Palestina para la creación de Israel no fue un acto aislado, sino el resultado de décadas de maniobras coloniales, alianzas geopolíticas y una sistemática negación de los derechos del pueblo palestino. El eje de esta tragedia se remonta al 2 de noviembre de 1917, cuando el secretario británico de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, envió una carta al líder sionista Lord Walter Rothschild, prometiendo el apoyo británico para establecer un hogar nacional judío en Palestina. El punto de partida a la declaración Balfour, en un contexto de expansión imperial, Gran Bretaña, sin tener soberanía sobre Palestina, se arrogó el derecho de entregar un territorio habitado por una población árabe mayoritaria a un proyecto sionista impulsado por Europa. La declaración Balfour, un documento de apenas 67 palabras, fue redactado con ambigüedades deliberadas. Evitó mencionar un Estado judío y se refirió a los palestinos como comunidades no judías existentes, borrando su identidad, derechos y voz. Como señala el texto, era un documento colonial clásico, avalado previamente por Francia, Italia, el Vaticano y, crucialmente, Estados Unidos, cuyo presidente, Woodrow Wilson, dio su aprobación secreta. Este acuerdo no surgió en el vacío. Los sionistas, liderados por figuras como Chaim Weizmann, presionaron para que la frase Hogar Nacional del Pueblo Judío implicara una reivindicación histórica sobre toda Palestina. Sin embargo, la ambigüedad permitió a Gran Bretaña postergar sus contradicciones. Por un lado, había prometido independencia a los árabes durante la guerra. Por otro, cedía el territorio a un proyecto colonial respaldado por el capital financiero y las ambiciones imperiales, la legitimación internacional y el mandato británico tras la guerra. La Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina 1920, convirtiendo la declaración Balfour en política oficial. Estados Unidos reforzó este marco en 1922 con la resolución Lodge-Fish, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Warren Harding, que respaldó explícitamente la creación de un hogar judío. 2 años después, el Convenio Angloamericano 1924 consolidó el compromiso estadounidense, asegurando intereses económicos y religiosos bajo la fachada del mandato. Durante este periodo, la colonización sionista avanzó con el respaldo británico en se compraron tierras a menudo a terratenientes ausentes, se establecieron asentamientos y se marginó a la población palestina. Pero el proyecto sionista no se basaba solo en la diplomacia. Como advirtió Vladimir Yavin, ideólogo del sionismo revisionista y precursor del Likud Israel, la ocupación requeriría la fuerza y la pared de hierro contra los nativos. Su doctrina, que descartaba la moral en favor del expansionismo, sentó las bases de las estrategias de limpieza étnica que culminarían en la Nakba, catástrofe de 1948, cuando más de 750.0 palestinos fueron expulsados de sus hogares para crear el Estado de Israel. El traspaso del patrocinio imperial de Londres a Washington tras la Segunda Guerra Mundial, el declive británico permitió a Estados Unidos asumir el rol de garante del proyecto sionista. Desde 1948, Washington ha proporcionado a Israel más de 150.0 millones de dólares en ayuda militar y económica, blindando su ocupación de Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. Los acuerdos, como los acuerdos de Oslo 1993 o el plan de Trump para Gaza, no son más que actualizaciones del modelo. Balfour, soluciones impuestas que priorizan los intereses geopolíticos sobre los derechos humanos. Israel, nacido de la arrogancia imperia, ha perfeccionado tácticas de dominación. El asedio a Gaza, los bombardeos indiscriminados y la expansión de asentamientos reflejan una lógica colonizadora que reduce a los palestinos a no judíos en su propia tierra. La violencia no es un accidente, sino un sistema. ¿Cómo admiten documentos desclasificados? El ejército Israel describe operaciones como limpieza del césped en alusión a eliminar resistencia
un eufemismo escalofriante que evoca el lenguaje de la deshumanización. La resistencia palestina y el desafío global, a pesar de un siglo de opresión, el pueblo palestino ha resistido desde las revueltas de 1936 hasta la intifada de Al-Aqsa, Duarribu y el levantamiento del 7 de octubre de 2023. Su lucha por la dignidad ha desafiado el relato Israel de seguridad y autodefensa. El pueblo palestino encarna la resistencia. En su fuerza es lo único que tienen, rechazando la sumisión ante la ocupación. Hoy, la causa palestina se ha globalizado. Movimientos como boicot, desinversión y sanciones BDS exponen los crímenes israelíes, mientras universidades y parlamentos europeos debaten el apartheid Israel. La pregunta ya no es si Israel viola el derecho internacional, lo hace, sino si el mundo tolerará indefinidamente un Estado que nació de la arrogancia, la agresión y la soberbia imperiales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg sentaron un precedente. Los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes. El fiscal Robert H. Jackson advirtió entonces que la civilización no puede tolerar que se ignoren tales crímenes. Hoy, mientras Gaza se convierte en un cementerio a cielo abierto y Cisjordania sufre una ocupación brutal, esas palabras resuenan con urgencia. La cesión de Palestina a Israel no fue un error histórico, sino un crimen planificado por imperios en decadencia y potencias emergentes. Su legado es un recordatorio a la justicia. No se construye con declaraciones ambiguas ni alianzas cómplices, sino con la reparación de las víctimas y el cese de la impunidad. Palestina sigue siendo, como desde hace muchos años, el termómetro moral de la humanidad.